Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Esta vez estamos con el libro 4, las parábolas de Crión, y vamos a comenzar la parábola número 8, Jasón y la cueva. Como todas las parábolas de este libro, tiene una pequeña introducción de Lee Carroll, luego la misma parábola de Crión y luego una interpretación de la parábola que hace Lee Carroll sobre la base de los criterios de Crión. Pues sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario de esta parábola, Jasón y la cueva. Nota de Lee Carroll. Dice, esta es una historia sobre un juego que jugaron Jasón y el guardián de la cueva de la creación. En la cueva de la creación nos la refiere Crión pues en muchas de sus audiencias y se refiere a aquel lugar en el cual pues se guardan los registros de las experiencias que tenemos en cada una de las secuencias del ciclo de reencarnaciones. Entonces es una especie de registro acásico en el que se guardan pues bien, las memorias, las experiencias, es una cueva física, dice Crión, y se encuentra en el subsuelo de la Tierra a tal profundidad que nos es imposible alcanzarla y bien, pues es un lugar al que vamos antes de empezar la secuencia vital humana para recoger las memorias de las secuencias vitales anteriores y a donde volvemos cuando transitamos, cuando terminamos esa secuencia vital, cuando terminamos esa vida, a donde volvemos pues para depositar las experiencias que hemos obtenido en esa vida. Y entonces, pues este Jasón resulta, como vamos a ver, que se encamina hacia la cueva de la creación y allí tiene una aventura, y esa aventura es la parábola. Dice Lee Carroll, es un examen de autocontrol para Jasón, disfrazado de simple reto, un examen de autocontrol. ¿Pueden adivinar la correlación con nuestras vidas? Bien, pues vamos a leer la parábola y vamos a ir, como siempre, pues haciendo cuando proceda un comentario de lo que vamos interpretando. Y luego ya veremos la interpretación de Crión a través de Lee Carroll. Jasón tuvo una visión. De hecho, era un sueño, pero en el caso de Jasón no había diferencia entre una cosa y otra. Jasón era un iluminado y a menudo tenía visiones en sus sueños. Esta fue especialmente vívida. Digamos que Jasón podía tener lo que se conoce como un sueño lúcido, en el que tenía pues control dentro del sueño, aunque no se encontraba consciente de estar en un cuerpo astral, sino que estaba en su cuerpo mental. Así suelen ser los sueños lúcidos. Jasón se encontraba en la entrada de una gran cueva e inmediatamente reconoció dónde estaba. Nos ha dicho Crión que Jasón era un iluminado, con lo cual sabía dónde estaba en la entrada de esa cueva, sabía lo que significaba, tenía una alta conciencia. Esta era la cueva de la creación, el lugar de los registros acásicos, donde se guardaban todos los detalles referentes a las entidades humanas que entraban y salían del planeta. Oh, yo reconozco este sitio, se dijo a sí mismo. De pie frente a la cueva estaba el guardián de la entrada. No parecía importarle que de repente Jasón estuviera frente a la entrada. De hecho, le estaba esperando. El guardián habló. Jasón, me alegro de verte por aquí. Tengo un enigma para ti, una prueba, un juego para tu alma. El guardián sonrió y Jasón supo que se avecinaba la diversión. Maravilloso, me encantan los juegos, respondió Jasón. Echa un vistazo al camino, dijo el guardián mientras sin ningún esfuerzo deslizaba la gran puerta de entrada a la cueva. Jasón pudo ver que había un camino recto y estrecho a través de la cueva. Pudo ver que en el otro extremo de la cueva había una luz.
allí donde estaba la salida. La cueva se atravesaba con facilidad. ¿De qué se trata el juego?, preguntó Jasón al guardián. Queremos que atravieses la cueva hacia la salida y te daremos una hora terrenal para que lo hagas, 60 minutos. En 60 minutos tienes que atravesar la cueva, dijo el guardián. Sin problema, contestó Jasón. ¿Y qué pasa si no lo consigo? No se trata de la recompensa, se trata solo de jugar. Es un gran honor simplemente participar. Andar por el camino es la prueba y el objetivo es llegar a la salida. ¿Puedes hacerlo? Lo haré, dijo Jasón, haciendo gala de su naturaleza deportiva. Así el guardián se apartó y Jasón emprendió el camino. Bien, como estos comentarios a estas parábolas de Crión tienen como finalidad el mejor aprovechamiento, pues ya vamos a empezar a comentar la interpretación natural que tiene esta parábola y que es muy interesante cuando se afronta con ánimo de estudio, cuál es nuestro caso, comentarla desde el principio, porque así a lo largo de la parábola uno ya va a estar pensando, reflexionando sobre lo que la parábola nos quiere decir. Bien, el tránsito por el camino recto de la cueva es la experiencia humana. Puede entenderse como una sola vida, puede entenderse como el ciclo de reencarnaciones. Da igual, porque lo que nos va a mostrar esta parábola es que la experiencia humana, desde fuera del escenario, en este caso Tierra, parece fácil, pero luego el diseño de lo que es la vida humana en este escenario Tierra y generalizando en cualquier otro escenario físico-material, la vida humana es tan compleja debido al diseño extremo de dificultad que tiene, que lo que parece una prueba sencilla desde fuera del escenario, desde dentro del escenario ya sabemos los humanos que no lo es. Y entonces ahí está la gracia de este juego. Jasón entró en la cueva. De nuevo miró hacia adelante y vio que la salida no estaba a más de medio kilómetro de distancia en línea recta. Al darse cuenta de que tenía mucho tiempo, se paró un momento para que sus ojos se acostumbraran a la tenue luz de la cueva. Avanzó y le llamaron la atención los muchos colores que veía. Enseguida empezó a oír sonidos también. Oía que sucedían cosas a su derecha y a su izquierda. Jasón se dijo: tengo una hora. Solo me costará 15 minutos llegar a la salida, así que me pararé a investigar qué es lo que oigo. Y en la experiencia humana, uno, debido al potente velo de olvido y a las características extremas de verosimilitud, de apariencia real de la experiencia, uno se puede olvidar de los propósitos que estableció cuando decidió entrar en la experiencia humana. Uno empieza a vivir y uno se despista y uno se olvida y uno empieza a valorar las cosas de la vida y las cosas del mundo y poco a poco pues va pues desviándose del camino que él mismo planificó, que en realidad desde niveles superiores, ese desviarse del camino que uno mismo planificó, pues es también un propósito. Es decir, todo esto puede entenderse en diferentes niveles. El nivel de el propio personaje viviendo la vida humana, el nivel de Jasón ya dentro de la cueva siguiendo el camino y despistándose con lo que oye y lo que ve hacia un lado y a otro, ese es un nivel de comprensión. Hay otro nivel de comprensión que es el Jasón que planifica esa vida y que su propósito no es despistarse, sino hacer la prueba, recorrer el camino en una hora
y salir completamente triunfal de la prueba. Pero hay otro nivel que realmente es el nivel de planificación espiritual, no simplemente un nivel de planificación del nivel dimensional inmediatamente superior al físico material, sino un nivel de planificación general, en el cual está previsto que estas experiencias sean exactamente como son, que uno se imagine que van a ser bastante más sencillas visto desde fuera, visto desde el nivel dimensional superior a aquel donde se planifican, pero que en realidad luego, dentro de lo que es el desarrollo y ejecución de esa planificación, surgen multitud de inconvenientes, multitud de obstáculos que hacen que sea bastante más complejo y que un ciclo de reencarnaciones pueda alargarse muchísimo, muchísimo. Jasón se paró y giró a la derecha. Inmediatamente vio un saco lleno de cristales brillantes. Dejó el camino con cuidado y fue hacia los interesantes objetos. En cada uno de estos cristales en forma de vara había una escritura especial. Jasón cogió uno con cuidado, sin levantarlo. Inmediatamente fue trasladado al acontecimiento que la escritura críptica representaba. Jasón vio cosas increíbles que nunca había sabido que existieran. Vio guerras, grandes conflagraciones, vio luz contra oscuridad, vio los nombres de incontables entidades. ¡Qué experiencia! Estaba allí. Jasón no entendía lo que estaba viendo, pero estaba maravillado por la información y le costó dejar ir el cristal, por lo atractivo que era. Consciente del juego y del tiempo limitado, Jasón dejó el cristal, aún tambaleando por la emoción de lo que acababa de ver. Es que el personaje, cuando comienza su vida humana o las diferentes vidas del ciclo de reencarnaciones, debido al diseño extremo, se acaba fascinando por el escenario. Bueno, fascinando en el sentido de que considera que es lo único real, es lo que valora como único real y por lo tanto, pues intenta aferrarse a su existencia dentro del escenario. Y ahí surge pues el gran despiste y confusión que nos ocurre a todos las conciencias que entramos en el nivel físico material y muy particularmente en el escenario tierra, que es el que debido a la intensa verosimilitud de la experiencia comienzas a desarrollar y debido al velo de olvido un fuerte instinto de supervivencia y entonces pues la experiencia es completamente arrolladora. De vuelta al camino, se dio cuenta de que su experiencia solo le había costado unos pocos momentos. Imaginaos que cada una de estas despistes de Jasón en el camino recto, pues pudiese ser una vida al ciclo de reencarnaciones. Parecía tan larga. Iba bien de tiempo, siguió avanzando por el camino, pero pronto oyó algunas voces y se paró. ¿Qué voz es esta?, se dijo. La reconozco. Jasón se dio cuenta de que era la voz de su madre. Se volvió a la izquierda y vio otro grupo de cristales no muy lejos de allí. Avanzó hacia el grupo y de algún modo reconoció el cristal de su madre, aunque tenía un nombre escrito que le era desconocido. Estos son los nombres álmicos, los nombres álmicos que no los conocemos, pero que son los que tenemos pues en los niveles dimensionales inmediatamente anteriores a este desde los cuales planificamos, lo que se conoce como el otro lado del velo, es nombre álmico. Se quedó allí por un momento, intentando oír lo que su madre decía, pero no podía. Hacía muchos años que había muerto y en cambio estaba allí. ¿O era solo un cristal? Los otros personajes del escenario que nos son familiares, ¿están ahí? ¿Son ellos? ¿Son una apariencia? Jason tenía una opción.
Sabía que quería tocar el cristal de su madre, pero algo le decía que era demasiado privado para hacerlo. Jasón racionalizó. Es mi familia, y ella querría que la recordara. Por lo tanto, lo tocaré. Y así Jasón tocó el cristal e inmediatamente estuvo en la realidad de las muchas vidas de su madre. Y los registros acásicos de sus experiencias en la Tierra se desplegaron ante él. Vio las muchas vidas que ella tuvo y todos los años que había pasado en el planeta y los años que habían pasado en otras partes e incluso su vida actual. Entonces vio la vida en la que ahora se encontraba en forma de niña y de la que él no formaba parte. Era fascinante. Esta es la palabra. Es que estas experiencias son fascinantes para las conciencias que entran a vivirlas. Y de esa pura fascinación uno pierde el sentido del propósito para el cual están ellas. Queda uno completamente hipnotizado y fascinado por las circunstancias del escenario y del drama que se viven aquí. Y lloro por el recuerdo y la alegría de su servicio. Oh, esto es maravilloso, vaya un juego, dijo en voz alta en la cueva. Podría interpretarse también que cada vez que terminamos una secuencia vital y la revisamos, y una vez entendido que, bien, realmente no eres el personaje humano y estás en fase entre vidas de revisión, te fascina tanto el juego que dices, yo vuelvo con completa seguridad, yo me estoy volviendo adicto a este juego de la experiencia humana. Oh, esto es maravilloso, vaya un juego, dijo en voz alta en la cueva. Y con cierta dificultad soltó el cristal, solo para darse cuenta de que el cristal de al lado era el de su padre. Y Jasón también lo tocó y tuvo una experiencia similar. Y dijo de nuevo, esto es maravilloso, vaya un estudio, estoy honrado, estoy honrado. Y de esta manera se puede entender cómo desde los periodos entre vidas, igual que le pasó con la secuencia vital previa, que aquí está simbolizada por el cristal de su madre, pues le vuelve a pasar con la experiencia vital posterior, simbolizada por el cristal de su padre. Cuando está viendo los cristales, pues tiene momentos buenos y malos, porque ve cosas buenas y malas de las vidas de sus familiares. Imaginaos aquí en una vida, pues todas las vicisitudes que pueden ocurrirte, ¿no? Pero cuando termina y suelta el cristal, está fascinado deseando agarrar el siguiente cristal y volver a tener esa experiencia. Esta es la hipnosis del ciclo de reencarnaciones en la experiencia humana. Por mucho que aquí creamos que no vamos a volver, nos dicen los reveladores, seguramente, aunque eres libre de decidir lo que quieras, cada vez que transitas, seguramente vas a decidir volver. Quedaba menos tiempo. Se alarga un ciclo de reencarnaciones con esos continuos y sucesivos despistes que aquí vienen simbolizados por tocar los cristales y meterse en esa historia, cada uno una vida. Pero el alma, la conciencia, se va dando cuenta, esto se alarga y llega un momento en el que ya no queda tiempo de salir. ¿Qué nos están diciendo ahora mismo los reveladores respecto del cambio de ciclo que está viviendo ahora mismo el escenario Tierra? Todos, sin excepción, estoy recordando ahora mismo, pues Serapis Bey en un manual para la ascensión, que dice literalmente, esto es inminente, no puedes perder ya el tiempo, es inminente, va a ocurrir. Tienes que prepararte para afrontar de la mejor manera posible eh, la transición de ciclo y el final, la transición de ciclo colectivo del escenario y el final de ciclo de tu experiencia humana. No puedes seguir ya entreteniéndote. Quedaba menos tiempo. Jasón sabía que debía seguir adelante o no conseguiría llegar a la salida a tiempo. Así que empezó a andar rápidamente por el camino y llegó
hasta pocos metros antes de la salida, momento que podría interpretarse como la actualidad. Estamos a pocos metros de la salida del ciclo de reencarnaciones de las personas que, bueno, pues ya sabemos cómo se les denomina a los que llevan un largo ciclo, las almas viejas, y ya vamos encontrando su fin, pero se nos puede malograr el final del ciclo, porque depende de nosotros. Estamos recibiendo una información, estamos entendiendo qué supone este juego y bien, no pasa nada por no llegar al final del juego y tener que volver a empezar desde el principio o una cosa similar. No pasa nada, pero esta es la tesitura en la que estamos. Así que empezó a andar rápidamente por el camino, repetimos, y llegó hasta pocos metros antes de la salida cuando oyó una voz, otra voz. Esta vez reconoció que era la suya propia. Jasón giró a la derecha y allí había otro cristal brillante. En este reconoció el nombre escrito en letras parecidas a las árabes. Era un nombre espiritual privado, su nombre astral. Jasón miró hacia la salida de la cueva a pocos metros de distancia, consciente de que sólo le quedaban algunos momentos. Entonces miró el cristal y se decidió. No podía dejar pasar esta oportunidad. Giró a la derecha y tocó el cristal que llevaba su nombre. No hace falta decir que Jasón no consiguió salir de la cueva antes de que se le acabara el tiempo. Se quedó allí deleitándose con sus propias vidas pasadas, con un gran entendimiento de quién era y quién debía ser, con un tremendo entendimiento en general de quiénes fueron su padre y su madre en vidas pasadas y quién fue él también en sus vidas anteriores. Y entonces se despertó. Vamos a adelantar también la interpretación de Crión. La interpretación de Crión, que vamos a ver después, consiste en que si los estudiantes de espiritualidad en el camino espiritual, sabiendo que están cercanos a su final de ciclo de reencarnaciones y que por lo tanto pueden después, en el tránsito que está realizando el escenario hacia un nivel de energía superior, regresar con otro propósito, pues por ejemplo, regresar como maestros. Pero en vez de realizar el propósito que es el trabajo personal e interno, como nos lo están repitiendo todos, para acabar actuando quién eres en realidad dentro de la experiencia humana, para acabar actuando como el humano divino, como el Cristo andante. Si en vez de eso nos entretenemos con las otras cosas maravillosas que tiene el camino espiritual, y que lo son, la multidimensionalidad, la cuestión de las energías, la canalización, ver las vidas pasadas, en fin, estudiar todo tipo de sistemas oraculares. Si no hay un propósito en todo ello destinado finalmente a lo que supone acabar nuestro ciclo individual, pues entonces te quedas entretenido, te quedas despistado, te quedas retrasado y corres el riesgo de no finalizar tal cual tenías previsto, que no es mejor ni peor, pero así lo tenías previsto. Esto recuerda lo que dice Dios en conversaciones con Dios. Yo no juzgo cómo va vuestro mundo. Yo lo que os digo es que según lo que vosotros decís, que es que queréis un mundo mejor, lo que estáis haciendo no va a llegar a conseguirlo. Yo no digo si está bien o mal, yo digo que no vais por el buen camino dada vuestra manifestación previa de lo que queréis. Pues bien, si tú quieres, pues por ejemplo, tú te puedes decir a ti mismo, no, yo quiero finalizar, en fin, este ciclo y quiero, pues si es posible en esta vida, ya comenzar a actuar al ser que soy. Sí, pero si te estás enredando con 20.000 cosas y procrastinando y no acabas de realizar esa intención manifestada, pues no estás
actuando conforme a lo que dices que quieres hacer. Y puede ser que no acabes de transitar, como en la parábola esta de Crión, el camino de la cueva en 1 hora, pese a que sobraba tiempo para hacerlo. Bueno, esa es la interpretación que le da Crión. Bien, Jasón despertó de repente de esa visión, de ese sueño. Jasón pensó, qué sueño tan maravilloso, y entonces lo recordó todo. Pero es una lástima que no ganara el juego, se lamentó. Así, Jasón siguió adelante en su vida sin comprender lo que el sueño quería decir realmente, pero sin sentirse juzgado por el guardián. A veces pensaba, si pudiera jugar de nuevo, sería diferente. Ahora ya conozco las trampas. Jasón no comprendió que aún seguía jugando y que su propia visión, que es esta parábola de Crión, era principalmente aplicable a sí mismo. Jasón, ponte a lo que dices que quieres conseguir, que es salir de la cueva. Ponte a ello. Y esa es la parábola aplicable a todos nosotros. Bueno, pues bien, aquí acaba la parábola y vamos con el comentario de Lee Carroll con el criterio de Crión. Y dice así. Muchos de los que leen esta historia sienten que el camino a través de la cueva es la vida de una persona y la salida es el final de la vida. Puede ser una vida, puede ser un ciclo. La explicación de Crión es que el camino es verdaderamente la vida, pero la salida representa la iluminación, la propia realización, la ilustración y un cambio en el futuro. Cambio de línea temporal. Tú vas por una línea temporal y si te iluminas, cada vez que subes de nivel de conciencia estás cambiando de línea temporal y un cambio en el futuro. Así pues, la parábola representa a un ser humano con una tarea aparentemente sencilla: caminar por el camino desde el principio hasta el fin sin pasar demasiado tiempo mirando a su alrededor. Imaginaos un estudiante de espiritualidad. Fijaos, si no tenemos información clara sobre lo que hay que hacer, de 20.000 modos y maneras. Cada revelador da su propio estilo y versión del camino y todos son válidos. Tenemos perfecta información los estudiantes de espiritualidad de lo que tenemos que hacer. Perfecta. De hecho, hay mucha información, reconoce Lee. Crión nos dice que somos privilegiados por andar por el planeta y que, estando aquí, tendemos a sentir lo opuesto y pasamos mucho tiempo estudiando el pasado, despistándonos de cualquier manera, que es no realizando el trabajo final de la ascensión, de la evolución, de la iluminación, de actuar quienes somos en realidad, de realizar el trabajo interno autoterapéutico final suficiente para poder conseguir con esos miles de pasos de ayuda que nos dan los reveladores, que de verdad que son miles. Véanse simplemente los que comentamos en Espacio Sutil, ya por no hablar de todo el resto de tradiciones espirituales profundas y de los reveladores modernos que no estamos nosotros comentando aquí. Hay miles de caminos y de pasos explicados. Dice Lee, cito el libro segundo de Crión. Crión quiere que sepamos que si el jugador estelar del juego se siente muy entusiasmado y se queda inmóvil, contemplando con respeto a sus compañeros de equipo, los otros maestros, por ejemplo, el juego no terminará de jugarse nunca, y mucho menos se podrá ganar. Tenemos que acumular información como herramientas para nuestra propia acción, que la espiritualidad toda es preciosa y es maravillosa. Y hay que conocerla entera, también nos lo ha dicho Crión, hay que conocerla, pero sin despistarse de tu propio propósito individual, que está claro cuál es. No tenemos que estudiar, sigue la cita del libro segundo de Crión, del propio Crión, no tenemos que estudiar nunca a los miembros de nuestro grupo de apoyo
hasta el punto de que eso detenga nuestro propio desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que tú te puedes estar leyendo y releyendo un texto revelado y no sé qué, y para acá y para allá, pero no lo aplicas nunca a tu vida diaria, no das el paso de aplicarlo. Y estás todo el día leyendo espiritualidad y haciendo cursos y de todo y no sé qué, pero no te aplicas la información a tu vida diaria. Sigue la cita. La regresión a la vida pasada es genial, excepto si tendemos a vivir en el pasado durante todo el tiempo. Estudiar la historia del universo metafísico es iluminador, a menos que sea todo lo que hagamos. Crión reconoce, este ya es Lee quien vuelve a hablar, Crión reconoce que hay más información disponible sobre estos temas que en ningún otro momento de la historia del mundo. Y se trata de una información fascinante debido a nuestros nuevos poderes de discernimiento e intuición. Sin embargo, si el objetivo de la vida es descubrir nuestras razones personales para estar aquí, propósito vital, aumentar la vibración del planeta y avanzar con la propia realización, entonces no podemos pasar todo nuestro tiempo mirando hacia lo que nos fascina. ¿Qué habrían hecho ustedes en el caso de Jasón? ¿Se habrían parado cuando hubieran encontrado cada cristal? Yo sé que lo habrían hecho. A veces las distracciones son casi irresistibles. Me imagino que es por eso por lo que Dios llama trabajo a lo que estamos haciendo. Bien, pues aquí acaba esta interpretación de Lee con el criterio de Crión a esta parábola maravillosa de Crión, como todas las demás, a mi modo de ver, y además muy ilustrativa, muy pedagógica, con un mensaje muy claro y que nos queda a cada uno de nosotros nítido. Y recordemos lo que nos dicen los reveladores. El tiempo es inminente. No podemos ya perder más tiempo. Porque cada uno de nosotros, sin juicio alguno, estaremos eligiendo una línea temporal u otra, la de la nueva Tierra o la de la vieja Tierra. Y esto nos lo dicen así, con esta rotundidad, tipo Ramta o tipo Jesús, con contundencia. Esto sí, nos lo dicen todos con contundencia. Tenemos ya que decidirnos. Y la decisión del camino espiritual es el trabajo de la propia realización, hacerse real en el espíritu, de la propia iluminación, no el de estar al despiste de todo lo que hay por ahí. Puedes estar viéndolo todo, pero con un propósito unificado, tu propia evolución personal, sabiendo que ello además contribuirá, como dice aquí Crión, a la evolución colectiva más que ninguna otra cosa que hagas. Pues bien, aquí terminamos esta parábola Jasón y la cueva número 8 del libro de las parábolas de Crión. Dejamos para nuestra siguiente sesión la parábola número 9, Jessica la enfadada. También impresionante. Esto será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.